Bien, buenos días. Ok. Vamos ya a continuar o a finalizar lo que es el abordaje del tema de mantenimiento en el ELA. Bueno, y nos quedamos en esta parte de la farmacogenómica de las tiopurinas. Importante para pues, este tema de la farmacogenómica son los polimorfismos genéticos. Los polimorfismos no son más o se definen como la presencia de dos o más formas variables de una secuencia específica de ADN que se puede encontrar en una población. Entonces, estos polimorfismos van a afectar la competencia entre las diferentes vías metabólicas del fármaco en la activación y la inactivación del mismo. Estos van a contribuir a lo que es la variabilidad tanto de la eficacia y de la toxicidad de los diferentes fármacos. En esta ocasión estamos enfocándolos en las tiopurinas. Entonces, uno de los más implementados es la genotipificación del TMPT o tiopurina metiltransferasa. O la genotipificación del mismo nos ayuda a personalizar el tratamiento, debido a que medir o pues ver los alelos variantes de la actividad del TMPT se va a relacionar con diferentes pronósticos. Entonces, se ha visto que aquellos pacientes que tienen una baja actividad del TMPT tienen un riesgo aumentado de toxicidad por la mercaptopurina. Y esto es debido a que como tienen una actividad enzimática disminuida, va a haber una acumulación de estos nucleótidos que vemos aquí al final de los nucleótidos de la tioguanina. Entonces, la frecuencia y la variabilidad del tipo de variantes de la tiopurina metiltransferasa varía según la etnia. Se ha visto que en aquellos pacientes, por ejemplo, de descendencia europea, tienen un 10% de variabilidad de la TMPT. Y por otro lado, aquellos pacientes de poblaciones orientales es muy rara que tengan estas variaciones. Es altamente polimórfico y por lo general se ha visto que los pacientes o los individuos que llevan dos alelos, es decir, que son homocigotos o heterocigotos compuestos, tienen un riesgo muy alto de mielosupresión cuando administramos la mercaptopurina. Entonces, de ahí la importancia de el abordaje de la variabilidad genética o los polimorfismos del TMPT. Entonces, como mencioné, esta baja actividad del TMPT se ha vinculado a diferentes pues, pronósticos con los pacientes. Se vincula a una tasa de recaída reducida. Como mencioné, hay mayor mielotoxicidad. Entonces, aumentan las neoplasias secundarias, principalmente en aquellos pacientes en los que se implementó una dosis de mercaptopurina un poco más alta. En esos pacientes que se implementaron dosis de mercaptopurina de 75 miligramos por metro cuadrado, se vio que en aquellos que tenían baja actividad del TMPT aumentaron las neoplasias secundarias. Sin embargo, se vio que en ensayos posteriores, cuando reducen esa dosis de mercaptopurina de 75 a 50 miligramos metro cuadrado, en esos pacientes que son heterocigotos para el TMPT, se vio que se desaparece o disminuye este riesgo aumentado de neoplasias secundarias por mercaptopurina. Y bueno, brevemente en cuanto a la farmacogenómica del metotrexate, ya lo tomamos cuando vimos metotrexate. Principalmente se ha investigado lo que son los polimorfismos del metilente tetrahidrofolato reductasa. Sin embargo, como vimos, los estudios no han demostrado efectos que vayan a afectar en cuanto a la terapia de mantenimiento. Los principales estudios farmacogenómicos de estos polimorfismos del metotrexate se han realizado en aquellos pacientes en los que se administra metotrexate a altas dosis. Sin embargo, se ha visto que no se puede extrapolar estos resultados en pacientes que pues, en la terapia de mantenimiento implementamos metotrexate a dosis bajas. Entonces, hablando un poquito de lo que es la carcinogénesis en los pacientes en la terapia de mantenimiento, va a depender principalmente de dos factores: la intensidad del tratamiento y la duración del mismo. Estos se han asociado al desarrollo de neoplasias
secundarias malignas, principalmente mieloides y tumores del sistema nervioso central. Se ha demostrado, como mencioné anteriormente, que la alteración entre el genotipo del TMPT con pacientes que se utilizó dosis de mercaptopurina mayores de 75 miligramos metro cuadrado son los que tenían principalmente el riesgo a esas neoplasias secundarias. Este riesgo también se ha observado que es más alto en aquellos pacientes de riesgo estándar o que fueron clasificados como riesgo estándar. ¿A qué hacen o mención de que puede ser secundario esto? Bueno, un paciente de riesgo estándar se ha visto que probablemente estemos administrando una fase de mantenimiento más prolongada de lo que requieren en algunos protocolos y por esto entonces aumentan el riesgo de desarrollo de segunda neoplasia en estos pacientes. Sin embargo, hay algunos factores subyacentes que pueden impulsar como la mutación del ETB6-RUNX1 o la alta hiperdiploidía que todavía deben de ser estudiados un poquito más en cuanto al desarrollo de segunda neoplasia. Aunque la incidencia de estas segundas neoplasias en los protocolos actuales contemporáneos son muy bajas, de 1 a un 2%, pues debemos de tener pendiente, es crucial su prevención debido a que pues, el pronóstico es muy sombrío en estos pacientes. Y pues, como mencioné inicialmente, el cumplimiento y adherencia al tratamiento es uno de los pilares o de las metas de la terapia de mantenimiento. Entonces, tanto la intensidad del tratamiento durante el mantenimiento va a reflejar tanto el cumplimiento del médico como la adherencia del paciente. En sentido general, se ha reportado que ocurre una adherencia deficiente va a ocurrir entre el 10 al 20% de los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. Y esta adherencia va a variar por diferentes factores como la edad, la etnia y factores socioeconómicos. Y pues diferentes fuentes clasifican la baja adherencia como tasas de adherencia de menos de un 90 a un 95%. Y estas bajas tasas de adherencia, como hemos visto, se asocian a un aumento de un 2.5 a un 3.9% del riesgo de recaída. En este estudio que realizó el COG, en cuanto a la asociación entre las dosis más altas de antimetabolitos durante el mantenimiento y los riesgos de toxicidad y recaída, se vio o se quiso pues evaluar el impacto de la falta de adherencia a la mercaptopurina durante el mantenimiento en niños y adolescentes. Se utilizaron o se implementaron los datos de 327 niños y se observó un aumento progresivo en las recaídas a medida que disminuye la adherencia de la mercaptopurina. Esto principalmente se vio en pacientes de alto riesgo, en los que las recaídas fueron de un 4 a un 7% aproximadamente. Entonces, en este estudio se vio que la adherencia fue significativamente menor en estos pacientes, en los pacientes hispanos, en pacientes mayores de 12 años y en pacientes de hogares monoparentales. Sin embargo, dentro de todos los pacientes en los que tuvieron una adherencia menor, se vio que la etnia hispana era el factor predictor independiente principal para resultados adversos. Entonces, ya habiendo visto un poquito ya de lo que es el mantenimiento, vamos a ver así brevemente algunos protocolos, o principalmente puse 3 ahí protocolos de los que más podemos familiarizarnos, empezando con el protocolo MAS, que es el que aquí utilizamos. Este, como vemos aquí, en la fase de mantenimiento se va a dividir en pues en dos partes principalmente, dependiendo del riesgo del paciente. Mantenimiento temprano, que vimos anteriormente con Catalina, y ya el mantenimiento tardío. En sentido general, tiene una duración de 104 semanas y va a incluir aquí las semanas de reinducción de las 7 a las 10. En el mantenimiento tardío, propiamente dicho, va de la semana 11 a la 104 y va a incluir pulsos de vincristina y dexametasona, los cuales para el riesgo favorable van a terminar en la semana 54. Cabe destacar que todos los pacientes de riesgo favorable deben de recibir 8 intratecales al menos durante su tratamiento. Y bueno, para riesgo intermedio, lo que nos va a variar, igual tiene una duración de 104 semanas.
consiste igual en administración de mercaptopurina y metotrexate en continuo y los pulsos de vincristina y dexametasona cada 4 semanas hasta completar las 104 semanas del mantenimiento. Y ya para riesgo alto va a ser el mismo esquema con las 2 reinducciones y vamos a, pues, a continuar, o sea, de la semana 18 a la 104 y va a tener, pues, en relación al riesgo intermedio, intratecales hasta la semana 82 y los pulsos de vincristina y dexametasona durante todo el mantenimiento cada 4 semanas. Bueno, y pues así viendo el esquema del protocolo total 15, como vemos, aquí lo dividen principalmente en aquellos pacientes de riesgo estándar y alto y pacientes de riesgo bajo. El tratamiento va a comenzar después de que termine igual la consolidación, siempre que el paciente, bueno, una de las diferencias es que el paciente tenga más de 300 neutros, que nosotros consideramos 500, y recuento de plaquetas por encima de 50.000. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, el protocolo MAS, tiene una duración de 120 semanas y va a variar pues, los fármacos ahí dependiendo del riesgo. Una de las diferencias que vi, que cabe destacar aquí, es en aquellos pacientes de bajo riesgo, en las reinducciones agregan ya desde bajo riesgo doxorubicina y que aquí implementan pues dasatinib como TKI. Entonces, el 15 creo que era. Aquí. Y pues aquí básicamente el esquema. Y como vemos también, aquí agregan ciclofosfamida y citarabina cada 4 semanas a partir luego que se hace la reinducción. Esa también es una de las diferencias como vemos aquí. Y pues para finalizar, pues un poquito de lo que es el mantenimiento del protocolo BFM. Este es básicamente el esqueleto que vemos aquí, en el cual se evidencia pues, de forma resumida en qué consiste el mantenimiento. Como vemos aquí, especifican básicamente la temporalidad en la que se realizan las mediciones tanto de los laboratorios. Se utiliza mercaptopurina de forma continua a dosis de 50 miligramos metro cuadrado una vez al día. Y en cuanto al metotrexate, se utiliza dosis de 20 miligramos metro cuadrado semanal. Entonces aquí vemos semanal y se incluye quimioterapia intratecal. Esta quimioterapia intratecal, que ocurre cada 4 semanas, ellos hacen pues la salvedad en aquellos pacientes en los que se va a utilizar o se va a implementar la quimioterapia intratecal. En aquellos pacientes de leucemia de células B de riesgo estándar y en aquellos de riesgo intermedio en los que se utilizaron dosis de metotrexate en la consolidación de 2 gramos, reciben 4 intratecales. Aquellos de células T con leucos menores de 100.000 reciben 6 intratecales. Y aquellos pacientes de células B de alto riesgo y a los que fueron pobres respondedores a la prednisona reciben 6 intratecales. Todos los pacientes que no estén en estos grupos no reciben intratecales durante el mantenimiento y son pues solo con metotrexate dependiendo de la edad y cada 4 semanas. Y eso fue todo. Si tienen alguna pregunta. Gracias. ¿Preguntas que tengan sobre terapia de mantenimiento? Sí está. No. Es igual que el volumen del adulto, alrededor de 125 a 150 mililitros. Se reabsorbe de 20 mililitros por hora y hay un recambio 3 veces al día. En cambio, en el neonato es de alrededor de 40 a 60 mililitros. Recordemos que el sistema nervioso central tiene una anatomía muy compleja, entonces derivar medicamentos aquí es un reto. Recordemos que hay 3 capas que lo envuelven
la dura madre, pía madre y la aracnoides. Y dentro de estas, entre la aracnoides y la pía madre, pues no está bien sujeto y se hace un huequito que se llama el espacio subaracnoideo. Entonces, recordando un poco de esta anatomía, vemos cuál es la ruta en la que llegan los blastos al líquido cefalorraquídeo. Estos van penetrando y van fenestrando los plexos coroideos hasta llegar a infiltrar. Entonces, la historia de éxito de la terapia dirigida al sistema nervioso central, pues una gran travesía que se dio alrededor de 1970, donde se investigó mucho acerca del metrotexate, de las terapias intratecales. Y en este estudio, pues Donald Winkel resume toda su historia, pues el compromiso del sistema nervioso central en leucemia linfoblástica aguda nos deja 3 lecciones. Como una red biológica, una red de seguridad biológica puede obstaculizar el éxito. La dificultad de penetrar estas 3 capas, de penetrar hasta el sistema nervioso central, lo hacían un reto. Evadir este sistema de seguridad y cómo esa evasión de ese sistema de seguridad podía generarnos algún beneficio. Entonces, ¿qué ha pasado a través de la historia? Tenemos aquí pues la diapositiva como ejemplar de todos los charlas de leucemia linfoblástica aguda. Vemos cómo la sobrevida ha ido mejorando a través, en este caso, de las terapias del total. Entonces vemos cómo aquí se dividió A, B y C. De la A a la B, la diferencia de la sobrevida que hay. De la A a la B, la diferencia, pues se utilizó radioterapia. Y de la B a la C, pues hay no se utiliza radioterapia o hay una selección del uso de la misma. Entonces, ¿qué ha pasado? En este estudio, el doctor Gastón Rivera, que lo publicó en New England Journal, dividió en eras. La era 1, la 2 y la 3, y la 4, hasta donde él llegó. Entonces vemos como en la era 1 solo había 91 pacientes. Se reclutaban muy pocos pacientes porque la sobrevida apenas llegaba al 10%. En la era 2, vemos cómo fueron reclutándose más pacientes a llegar a 825 pacientes. ¿Por qué? Porque se fue mejorando la terapia y se fue mejorando, previniendo esta enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, del A a la B, la radioterapia sí funcionó y las terapias intratecales. Vemos cómo a través del tiempo, pues ellos pudieron ir haciendo investigaciones e ir disminuyendo esa enfermedad del sistema nervioso central. Aquí vemos que eran 91 pacientes y 44 tenían enfermedad del sistema nervioso central. 4 la tenían combinada. Entonces, más de la mitad de esos pacientes tenían enfermedad o recaída del sistema nervioso central. Pero para tener éxito en esta terapia, debemos conocer algunas cosas. Primero, como por ejemplo, ¿qué tipo de aguja vamos a utilizar? ¿Qué tipo de aguja vamos a utilizar? Así como ha mejorado la terapia de leucemia, así ha mejorado las agujas para hacer las punciones lumbares. Pues se inició primero con una aguja cortante, con una no traumática, hasta ahora tener Whittaker o un Sprout, que es una modificación de la aguja que se conoce como punta de lápiz. Pues en teoría no hay estudios randomizados que nos digan cuál es la diferencia entre usar una aguja cortante y una de punta de lápiz. Sin embargo, sí vemos que al ser esta no traumática por su punta, pues esta va a derivar en que sea menos traumática y que haya menos derrame de la quimioterapia al espacio dural. Vemos también cómo la diferente numeración de las agujas también nos van a dar un flujo. Por ejemplo, si usamos una aguja número 24, el flujo que vamos a tener es de 1.6 mililitros minuto. Si usamos una 25, que es la naranja, pues va a ir un poco más. Entonces, alrededor de 1 minuto nos vamos a tardar en tomar el mililitro que ocupamos para la muestra. Pues si necesitan más evidencias, pues esta es la guía de soporte del COG en el que ellos pues recomiendan el uso de estas agujas no traumáticas que son en forma de punta de lápiz versus las agujas convencionales.
Esos son los tipos de aguja. En pediatría en general se prefiere que se utilicen de la aguja 22 hacia adelante y en neonatos del 25 hacia adelante. ¿Cuánto van a introducir la aguja? Pues también existe una fórmula que ya está estimada, cuánto se va a introducir la aguja para acceder al espacio. Y no hay que estar probando y probando porque eso va lesionando el tejido. ¿Cuál es la velocidad de infusión? Pues si bien la velocidad de infusión no vamos a ganar una medalla olímpica y tener un nuevo récord olímpico por quién infunde más rápido la quimioterapia intratecal, pues la misma aguja por el calibre pequeño del que se utiliza, pues no les va a permitir infundirlo tan rápido. Pero hacer estas variaciones de presión en el líquido cefalorraquídeo que ya se probó en monos rhesus y en ratas, pues sí, puede causar un problema. En alrededor de 3 a 5 minutos se debe infundir esta quimioterapia, porque recordemos que necesitamos también generar un flujo turbulento para ir en contra de la presión del líquido cefalorraquídeo, en contra del flujo F y el flow del líquido cefalorraquídeo, y que ésta pueda penetrar y no vaya en su flujo normal. Otro de los retos, pues, es identificar los blastos del líquido cefalorraquídeo. Y esto lo vieron como en el 80, vieron cómo identificar estos blastos en el líquido cefalorraquídeo era importante para la clasificación. Entonces, es por eso que en el total hicieron esta clasificación en SSN1, que no hay blastos, SNC2, SNC3, y actualmente ustedes pueden ver clasificaciones en el total 17, cómo ya clasifican en A, en B, de acuerdo a si hay blastos o no. La punción lumbar traumática pues es considerada cuando hay blastos positivos o blastos negativos, pues una quimioterapia intratecal que le salga traumática, pero ya no hay blastos, pues no va a impactar en la sobrevida, mientras si introducen blastos, pues sí. ¿Qué valor de plaquetas se requiere para una punción lumbar? Entonces vemos cómo el tiempo de sangrado aumenta cuando las plaquetas caen por debajo de 100.000 y va aumentando. Pero eso si solo nos fijamos en el valor numérico. En este estudio vieron cómo pacientes que tenían de 0 a 5.000 plaquetas, realmente solo el 25% presentaban un sangrado que se considera mayor según la clasificación de la OMS y el resto tenían un sangrado menor. Vemos cómo estos episodios de sangrado fueron disminuyendo alrededor cuando van aumentando plaquetas y se disminuye casi a los 20.000 plaquetas. Entonces, antes se transfundía profilácticamente plaquetas y esto vieron que tenía un impacto estar transfundiendo hemoderivados. Entonces hay que transfundir solo cuando hay clínicamente sangrado y para eso hay una guía de transfusiones. Pero ¿qué sí debemos hacer? Suspender anticoagulantes, los directos orales 24 horas, enoxaparina 48 horas antes y la aspirina 7 días antes. Si no hemos suspendido anticoagulantes, pues hay que diferir este procedimiento. ¿Qué valor es ideal para la primera punción lumbar? Sería ideal tener 100.000 plaquetas, pero sabemos que en inducción a la remisión, donde hay todavía una enfermedad activa, pues no lo vamos a lograr. El óptimo sería 50.000, pero también difícilmente lo vamos a lograr. Entonces, viendo para las punciones lumbares subsiguientes, vemos cómo a medida hay plaquetas mayores de 20.000, el riesgo de sangrado es menor. Entonces, en las subsiguientes, pues con un valor de 20.000 estaría óptimo para pasarlo a punción lumbar. Para prevenir complicaciones necesitamos más de 20.000 plaquetas, que el paciente no tenga una coagulopatía y si no suspendieron anticoagulantes, diferir este procedimiento. Y para todas estas interrogantes, el doctor Scott Howard y Puig hicieron un estudio y vieron que cuáles eran los factores de riesgo para tener una punción lumbar traumática. Ellos vieron que era muy difícil en inducción a la remisión tener un paciente con 100.000 plaquetas, 50.000 plaquetas, y se dieron a la tarea de realizar este estudio. Vieron que ellos hicieron punciones lumbares incluso de 1.000 a 5.000 plaquetas, hicieron 6 punciones lumbares. Y a medida que iban aumentando el número de plaquetas, pues el riesgo era menor. Pero si Scott
Howard y Puig realizaron 6 punciones lumbares con 1000 a 5000 plaquetas y tuvieron 0 punciones traumáticas, no significa que está bien. Entonces, para hacer el análisis estadístico de esto, si no hay nada malo, ¿significa que todo está bien? No. Si vemos anterior, ellos realizaron 6 punciones lumbares y ninguna fue traumática. Para ellos el riesgo fue 0, pero si lo hace una persona inexperta, el riesgo se aumenta a un 40%. Es por eso que ven que por valores arriba de 50,000, el riesgo se hace menor y por eso se eligió el 50,000 plaquetas para hacer la primera punción lumbar. Aquí vemos los odds ratio de hacer una punción lumbar, de los riesgos modificables, que es el conteo de plaquetas y la experiencia de quien la realiza. Pues si no tiene experiencia, el odds ratio va a ser de 1.4. ¿Y a qué consideran experiencia? Una persona que ha realizado más de 200 punciones lumbares en su ejercicio. Entonces, debemos retrasar o no retrasar la primera punción lumbar. Y para eso tenemos algunos ejemplos. Si vemos el estudio total 15, fueron 498 pacientes, la sobrevida libre de eventos fue del 85.6% y su recaída a sistema nervioso central fue del 3.9%. La primera punción la hacían en el día 1. ¿Cuántos pacientes tuvieron en SNC1? 72.1. En SNC2, 20.5. En SNC3, 1.8. ¿Tuvieron punciones lumbares traumáticas? Sí. O el 8.2% de sus funciones lumbares fueron traumáticas y de estas con blastos fueron el 5.6%. Mientras si vamos al grupo de Tokio, fueron 754 pacientes, una sobrevida libre de eventos del 78.2% y una recaída sistema nervioso central del 3.3%, que es comparable. Pacientes con pobre respuesta prednisona fueron el 15% y su primera punción lumbar se realizó al día 8, al terminar la ventana esteroidea. ¿Cuántos pacientes tuvieron en SSN1? El 95.9%, diferente al total 15, y 0% en SNC3. La PL traumática fueron similares, pero la PL traumática con blastos solo fue el 0.8%. Entonces, retrasar la primera punción lumbar me puede, si están pensando, enmascarar la categorización de riesgo, pero me va a prevenir que tengamos intensificar terapias y recaídas al sistema nervioso central. Además que el total 15 logró hacer su primera punción lumbar con 9 dosis de asparginasa en inducción alto riesgo, 4 intratecales alto riesgo en inducción, 19 asparginasas en la reinducción y 17 intratecales de alto riesgo. Y ellos mismos en su escrito ponen que para lograr esto utilizaron altas dosis de metrotexate, asparginasa intensiva, dexametasona y la optimización de la quimioterapia intratecal. Si necesitan más evidencia para retrasar o no retrasar la primera punción lumbar, pues tenemos el estudio total 16. En el estudio total 16 vemos cómo las recaídas, pues sí disminuyeron a sistema nervioso central 1.5 y combinadas 1.3, pero fueron 16 dosis de pegasparginasa en alto riesgo, 5 dosis en bajo riesgo y de 15 a 25 terapias intratecales. Si vemos el grupo chino, las recaídas a sistema nervioso central fueron prácticamente 0. Ellos realizaban su primera punción lumbar al no haber blastos en sangre periférica y era alrededor del día 10. Y utilizaban dosis equivalentes de 2 a 4 dosis de pegasparginasa y 14 a 25 intratecales. ¿Vieron cómo retrasar esa primera punción lumbar? Sí les enmascaró alguno de los clasificación del riesgo, pero les previno la recaída del sistema nervioso central. Ahora, si se preguntan la dosis de la quimioterapia intratecal, como dijo Judith en su presentación, se me va a dejar pegar la computadora, ¿no? Gracias.
Pues sí, se basa en la edad más que en el peso. Y eso es por lo primero que les dije antes, porque alrededor de los 3 años el volumen del líquido cefalorraquídeo es igual que el adulto. Entonces, prácticamente la terapia sistema nervioso central no tiene nada que ver con el peso, con la superficie corporal. Eso ya lo comprobaron en la década de los 70, que incluso infundían 12 miligramos metro cuadrado a líquido cefalorraquídeo y vieron que causaba mucha irritación a nivel del sistema nervioso central y vieron que esto tenía más que ver con la edad que en sí con el peso y la superficie corporal del paciente. Es por eso que van a ver, estas dosis están basadas en edad y no en peso ni superficie corporal. ¿Cómo se distribuye el medicamento intratecal? Entonces vemos cómo es diferente en el líquido cefalorraquídeo. El metrotexate va a tener una eliminación que va a ser igual al flujo del líquido cefalorraquídeo. El volumen de eliminación va a ser de 4.5 horas medio y el total va a ser de 14 horas. Las concentraciones subterapéuticas las vamos a encontrar alrededor del día 4 y no se metaboliza en el líquido cefalorraquídeo. Vemos cómo los estudios del doctor Archie Bleyer fueron los pioneros para saber qué dosis óptima y también él optimizó que se haga sinergísticamente la función lumbar y la concentración y la infusión de altas dosis de metrotexate para lograr niveles terapéuticos en líquido cefalorraquídeo. Vemos cómo desde acá que sale el doctor Poplack, vemos cómo ya ellos vieron que la distribución del metrotexate en el líquido cefalorraquídeo pues se distribuía el 3% de la dosis que nosotros infundimos sistémicamente. Entonces, de ahí van saliendo de todos los estudios de qué dosis tenemos que infundir para lograr concentraciones en el líquido cefalorraquídeo y concomitantemente la punción lumbar para lograr estas dosis. Que si tiene efecto o no la posición, pues sí. Esto se vio en un estudio con monos rhesus, cómo la posición mejoraba la distribución del medicamento a nivel del sistema nervioso central. La citarabina, pues la eliminación es igual al flujo de 0.42 mililitros minuto, casi igual al líquido cefalorraquídeo de 0.35 mililitros minuto. Y posterior a la administración de 30 miligramos intratecales, las concentraciones son de 2000 milimol por litro en ventrículos y en menos de 24 horas van a tener menos de 1 milimol por litro. En el líquido cefalorraquídeo no encontramos deaminasa de citirina, que es la que metaboliza la citosina a uracilo, por lo cual la citarabina va a durar más. Si vemos en esta imagen la administración intratecal de citarabina, si vemos y ponemos al paciente y lo dejamos en posición completamente recta, la citarabina se infunde y el 90% de la citarabina va a quedar aquí o va a bajar y solo un 10% se va a distribuir a nivel de los ventrículos. Entonces es por eso que vieron que al poner los monos después de este intratecal en tren de Lemburg, la distribución se mejoraba. El esteroide. Pues el esteroide tiene dos objetivos en la quimioterapia intratecal. Uno, aumenta la efectividad de la terapia intratecal y dos, disminuir la incidencia de la irritación benigna. Vemos cómo utilizan diferentes, BFM utilizan metilprednisolona, hidrocortisona, que son más solubles. Esta es la misma, la distribución, por lo que se prefiere que los pacientes estén alrededor de 60 minutos en tren de Lemburg. ¿Cómo se diluye el medicamento intratecal? Pues el medicamento intratecal se debe administrar, como escribió el doctor Puy en este estudio, en 6 mililitros o más para lograr una mejor distribución. Ven que necesitamos crear un flujo turbulento, ir contra gradiente. Entonces necesitamos diluir esto, porque antes se infundían directamente sin diluir y todo el medicamento quedaba ahí. Después del procedimiento deberá permanecer en posición prona durante al menos 30 minutos. Esto ya se vio en monos rhesus. Y el metrotexate intratecal o triple quimioterapia intratecal. Pues al hacer el estudio, en este estudio del Children's Oncology Group,
Vieron que realmente poner metrotexate intratecal o quimioterapia intratecal, pues no impactaba en la sobrevida global ni sobrevida libre de eventos. Pero si ya nos vamos a ver la incidencia acumulada de riesgos de recaída, vemos como las recaídas al sistema nervioso central sí tenía un impacto. Aquí y en la combinada. La diferencia que hay que la línea azul pues es la triple quimioterapia intratecal y la roja pues solo es metrotexate. ¿Tienen menos recaídas? Triple. Ah, sí, perdón. Ahí me equivoco, que la roja es la triple y metrotexate es, sí, porque va al revés. Y el metrotexate es la línea azul. ¿Qué pasa en la práctica en el mundo real? Pues esta encuesta se envió aquí en México a hematólogos e oncólogos de México a través de AMOP y la AME. Vemos cómo se obtuvieron 173 respuestas, fueron 116 a través de la AME y 57 a través de AMOP. Entonces, cuando le preguntaban a hematólogos oncólogos de acá de México, en cuanto a la sedación y a la analgesia, pues 30% dejaban de que los padres se quedaran con los niños cuando se estaban en la sedación y posteriormente salían. 20% referían que tenían anestesiólogo para administrar la sedación y el dolor. Y en otros casos, un 7% pues utilizaban benzodiazepinas para sedarlo. En cuanto al conteo de plaquetas, los participantes, el 48%, refirió que las hacían con más de 20,000, el otro 24% lo hacía con mayores de 10,000. En cuanto al uso de agujas y la dilución de la quimioterapia intratecal, 77% refería que utilizaba agujas cortantes, que son las tipo Quinque, y solo el 8.6% refería que el procedimiento debería de hacer con una aguja que no fuera cortante. De los 70 personas que contestaron, pues introducían el bisel paralelo a la orientación del ligamento espinal, paralelo a la longitud de las fibras, y el 57% reintroducía el estilete para remover la aguja. De estos 155 personas utilizaban triple quimioterapia intratecal y 148 pues aplicaban las tres drogas, pero en diferentes agujas. O sea, iban cambiando de aguja y esto va a aumentar el riesgo de No, que... al contrario, 86% era la misma jeringa. La misma jeringa, es una aguja, 14% cambiaba la jeringa en cada droga. O sea, ponía una de metrotexate, una de hidrocortisona, una de citarabina y esto nos va a aumentar el riesgo de tener infecciones a nivel del sistema nervioso central. Con cuanto a la dilución, pues el 49% no agregaban ningún diluyente a la quimioterapia intratecal y el resto agregaba de 5 a 10 mililitros de agua estéril o solución salina al 0.9% para diluir la quimioterapia. En cuanto a si dejaban en posición en Trendelenburg, después del procedimiento, 42% de los encuestados dejaban en posición horizontal a los pacientes más de 30 minutos. En cuanto a una de las partes cruciales que tuvo un impacto en la sobrevida, como vimos en la historia, es la radiación. Entonces, radiar o no radiar, eso va a depender del protocolo que utilicen. Entonces, si utilizan un protocolo como Dana-Farber todavía utiliza radiación en los pacientes de muy alto riesgo, que son los pacientes que que tienen un mayor riesgo de recaída del sistema nervioso central, como los de células T, conteo de leucocitos mayores de 100,000 y CNC2 y 3 al día 18. Pero si ven el protocolo de Dana-Farber, solo en la consolidación 1 aplica una dosis de metrotexate a 5 gramos metro cuadrado. Entonces, si tenemos un protocolo que no cubra todo para la enfermedad sistema nervioso central, pues vamos a necesitar en los pacientes de alto riesgo aún la radiación craneal. Mientras vemos el estudio de Sanju Total 15 publicado en el 2009, cómo
quitaron a todos los pacientes la radiación craneal, mejorando las quimioterapias intratecales, 4 ciclos de alta dosis de metrotexate, L-asparginasas, y aún así, haciendo la punción lumbar el día 1, pues las recaídas disminuyeron hasta 3.9%. Entonces, teniendo una buena quimioterapia sistémica y quimioterapias intratecales, podemos omitir seguramente la radiación. Entonces, ¿por qué quitar la radioterapia? ¿Por qué se hizo tanta investigación a pesar de que de la era A la B vemos como la radioterapia sí ayudó a mejorar estas recaídas al sistema nervioso central? Pues al principio en la era 1 necesitaban curar los pacientes, pero a medida que fueron curando los pacientes se fueron viendo cuáles fueron esos factores de riesgo y cuáles fueron los factores pronósticos. Y fueron investigando más y haciendo más precisión. Al ver estos pacientes que tenían radioterapia, tenían convulsiones, leucoencefalopatía, déficit cognitivo y endocrinopatía, que probablemente ustedes dirán, pues, la pueden tener aún con la quimioterapia intratecal, una leucoencefalopatía, o con la misma metrotexate alta dosis, convulsiones. Sin embargo, el riesgo de segundas neoplasias, en especial de meningiomas, fue muy alta en los pacientes con radioterapia. ¿Qué otros agentes quimioterapéuticos ayudan al control del sistema nervioso central? Pues la quimioterapia intratecal es esencial, la asparginasa, la dexametasona, vieron cómo tiene mejor volumen de distribución en el sistema nervioso central. Otras son el metrotexate alta dosis, la citarabina alta dosis, la prednisona, porque aunque vemos que la dexametasona es mucho mejor, pero hay protocolos en los que no se utiliza dexametasona y se utiliza prednisona, y aún así, pues tienen muy bajas tasas de recaída. La mercaptopurina, y en rojo están la vincristina, daunorubicina, doxorubicina y ciclofosfamida, porque si vemos la vincristina, si se distribuye a nivel del sistema nervioso central, sería fatal. Y ya ocurrió en una compañía que fabricaban vincristina y luego fabricaron metrotexate, y con un micromol que quedó, aunque limpiaron todo el sistema, pues se introdujo al paciente y fue fatal. La asparginasa, a pesar de que no atraviesa la barrera hematoencefálica, vemos que con actividades séricas de asparginasa mayores de 0.1 unidades por mililitro logra una depleción completa de asparagina en plasma, y esto pues ya llega depletado al líquido cefalorraquídeo, y eso nos ayuda al control. Vemos cómo en minutos hay una total depleción de asparagina en el cuerpo, y eso nos va a eliminar totalmente este aminoácido que es esencial en el blasto, como vimos en la clase de asparginasa, que aunque en el líquido cefalorraquídeo solo hay de 4 a 10 micromoles por litro, con esta pequeña cantidad es suficiente para que el blasto se reproduzca y tenga crecimiento. Con esa actividad logramos la depleción completa y aseguramos que no exista más. Metrotexate dosis sistémica, alta dosis. Recordemos que el metrotexate depende de la concentración y del tiempo. Entonces, mantener niveles plasmáticos de metrotexate de 7 a 10 micromol, pues se cree que son tóxicos para las células leucémicas. Y como vimos anteriormente en la diapositiva, vemos que el 3% de la concentración que ponemos sistémica va a llegar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, mantener una concentración de 1 micromol es terapéutica. Para llegar a 1 micromol por litro en LCR, necesitamos 3 gramos de metrotexate en 24 horas. Sin embargo, esos fueron los estudios anteriores. Si vemos en este estudio, vemos cómo mantener concentraciones, y para lograr esto necesitábamos concentraciones séricas en plasma que fueran de 30 a 50. Sin embargo, vemos como en este estudio vieron que con concentraciones en plasma mantenidas en más de 16 micromol, pues las sobrevidas mejoraban. Y actualmente el Children's Oncology Group logró con 14, vieron esa diferencia en mantener esas concentraciones estables en plasma.
Ahora, en cuanto a los esteroides sistémicos, prednisona, dexametasona. Si vemos la dexametasona, 6 miligramos metro cuadrado, tiene mayor distribución al sistema nervioso central, una mayor vida media, sin embargo, su toxicidad es mayor, y más en los pacientes de 10 años, mientras prednisona, 40 miligramos metro cuadrado, pues va a reducir un poco estos riesgos. Es por eso que tenemos algunos de los protocolos en los cuales utilizan dexametasona en cursos cortos, como el grupo chino, utiliza una ventana de 3 a 4 días de dexametasona y posteriormente utiliza prednisona. Pero este curso breve de dexametasona lo usan pacientes menores de 10 años. O vemos el ejemplo del Children's Oncology Group, en el cual utiliza una ventana en menores de 10 años con dexametasona del día 1 al 14, y en los pacientes que utiliza prednisona, utiliza el esteroide por 28 días. Y eso sería todo. Muchas gracias. Preguntas para Rina o comentarios. De repente, si uno no integra toda la información, pues puede quedar confundido. O sea, ¿cómo me dices que necesito 3 gramos y tú infundes 2? ¿Cómo me dices entonces que ya no radioterapia y usas 2 gramos por metro? Entonces, si no integras toda la información que hemos venido viendo, pues pudieras quedar confundido, ¿no? Y esto va tan al corazón de la práctica diaria como la posición del paciente. Vieron esta encuesta que mandaron del grupo de Monterrey, pues como más del 50% de la gente no procura una posición horizontal, cuando incluso las recomendaciones PRONA, incluso las hacemos supina, ¿no? Por ejemplo. Pero cambiar estas conductas de la práctica diaria es importante. Este riesgo de las plaquetas, pues todos saldríamos diciendo aquí, bueno, ok, 50,000 está bien, pero pues habrá que preguntarle a Jesús Adrián, que no recibió ninguna intratecal ni inducción, porque jamás logramos 50,000. Y entonces sí tenemos que saber que, ok, si es la primera y no tiene 50,000, puedes agarrar a la persona más experimentada y hacerla con 20,000 o incluso con menos, dándole un beneficio si te esperas al día 7. Pero como tampoco es recomendable esperarte más allá para poner intratecales, ¿no? Entonces, bueno, acá Rina nos estuvo dando conceptos, pero que hay que integrarlos en todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, si usamos las paráginas a altas dosis, que eso pudiera compensar el que quizás no tengas ese metotrexate arriba de 3 gramos, por ejemplo. Esa función que se junta con la infusión del metotrexate para potenciar los niveles. ¿Okay? Ya no usamos citarabina porque era muy tóxico. Entonces, como las estrategias de los pulsos de dexametasona en cierta forma buscan fluidez. Este estudio lo hicieron cuando no sabían la sinergia que había entre infundir dosis altas de metotrexate y una quimioterapia intratecal. Y luego surgió la teoría Capizzi, ¿no? Capizzi ponía asparginasa acá y luego ponía metotrexate acá. Entonces vieron como esa depresión de asparginasa pues disminuía pues la actividad de ese metotrexate. Pero ¿qué pasa cuando se pone metotrexate acá y la asparginasa días después? Pues si recordamos, una de las enzimas de las que nos habló María es la folipoliglutamil sintetasa. La foliglutamin sintetasa va a hacer que este metotrexate aumente sus poliglutamatos. Entonces, esto hace sinergia y esto nos va a ayudar a mantener esas concentraciones, igual que en la quimioterapia. Entonces, pues, por ejemplo, la construcción de un protocolo lleva muchísimas piezas de ir optimizando estos conceptos. ¿Ok? Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Si bien, pues de repente algunos conceptos parecieran contradictorios, ya que los juntas todos entiendes el por qué. Se van acomodando para dar una menor toxicidad y una mayor efectividad. No sé si quieres contar. Sí, bueno, cerrando la idea de lo de mantenimiento de Judith, igual, ¿verdad? Los conceptos básicos que hemos platicado muchos sobre la
adherencia, ¿verdad? Sobre la optimización de las dosis, sobre la optimización de la monitorización con los recursos que tenemos a la mano, dependiendo, ¿no? Si hay la posibilidad de hacer genotipificación o búsqueda de otros niveles, o si no, pues la biometría hemática debidamente interpretada, que sigue siendo adecuada, además de las intervenciones diarias en la consulta cuando ustedes están ahí con las familias. Y de la terapia del sistema nervioso central, como comenta el doctor Gallegos, pues es un importante ejemplo de todo, ¿verdad? De todo el concepto de lo que hemos tratado de compartir con ustedes de cómo se estructura un tratamiento integral de estos pacientes. El por qué hay protocolos que sí necesitan todavía radioterapia contra aquellos que no lo necesitan, entre la discusión de cuándo poner la primera o no, cuándo ponerla de inmediato o diferirla, el esteroide, el tipo de metotrexate que se está aplicando, y estas otras cosas básicas que no se deben de olvidar y que ustedes probablemente puedan lidiar, e incluso pelear en algunas ocasiones con colegas de ustedes que son conductas que están arraigadas sobre pelear o no, incluso de tener anestesiólogo. Si ustedes se fijaron, la cantidad de funciones que se hacen todavía aquí en México con anestesiólogo ni siquiera rebasa 50%. Estoy seguro que algunos de ustedes vienen de hospitales en donde no a todos los pacientes se les hace los procedimientos con anestesia general, ¿verdad? Entonces, empezar a pelear por esas cosas, pelear por tener la aguja correcta, pelear por saber cómo diluir los medicamentos, las velocidades de infusión, la posición del paciente, los tiempos de infusión de las drogas sistémicas, la correcta preparación. Entonces, todo eso es lo que ustedes les va dando ese plus y ese plus y ese plus de cómo ir optimizando y mejorando la seguridad de los pacientes. De otra manera, porque a veces uno se pierde en tratar de buscar o pelearse por drogas nuevas, de ruxolitinib y del ponatinib y otras cosas, que realmente el impacto en la sobrevida sigue siendo todavía pequeñito comparado con todas estas cosas que acabamos de ver el día de hoy, ¿verdad? Esa sería la invitación para ustedes. Sí. Y ya otra cosa, ya vieron que el estudio del doctor Puy, pues dice que hay que diluir la quimioterapia intratecal en más de 6 mililitros, pero en el líquido cefalorraquídeo pueden infundir hasta 15 mililitros. Entonces, cuando en procedimiento le diga, ¿por qué le infundís tanto? Pues se puede. Por eso se diluye entre 6 y 12 mililitros, pues no están en contra de algo no fisiológico. Creo que a veces es un poco difícil, pero también hay referentes que dicen, saca lo mismo que vas a meter para que no le provoque cefalea. Nada más que con los agujitas naranjas, Es muy difícil. pues es un poco difícil, pero sí es algo que hay que tener en cuenta, que si sacamos muy poquito y diluimos mucho, le podemos provocar cefalea al paciente. Pero siempre es mejor diluir adecuadamente. A mí me sorprende el porcentaje de esa encuesta que no los diluían. Es impresionante. Por eso lo bonito de sus estudios, si se fijan, es nada más hacer un cuestionario sobre cosas que a veces uno asume, porque estamos aquí, se sabe y se hace. Bueno, ¿verdad? Y realmente no hay un estudio randomizado que les diga cuánta quimioterapia, cuánta dilución de esa quimioterapia se debe utilizar, qué tipo de aguja, pero todo eso se ha asumido a través del tiempo y con la mejora de las técnicas de cómo se hace las agujas. Tampoco hay un estudio total que les diga si se debe combinar toda la quimioterapia en una sola y no la estabilidad. Por eso hay personas que sí llevan la citarabina y el metotrexate unido y hasta después infunden el esteroide. Creo que el doctor Puy es de los de 3 jeringas. No estoy seguro. Pero Lo he visto, yo alguna vez escuché que alguien dijo eso. en 3 jeringas, pero las mezcla justo antes de infundirlo. No está utilizando las 3 jeringas. Sí. Perdón, nada más, entre los de retrasaron no la primera función, Eso depende de tu estrategia. Porque Total 15, Total 16, pues tiene a Puy que hace la primera intratecal y ahí depende del recurso. Porque si no hay suficiente, pues nosotras las tenemos que hacer y no somos expertos, porque ya vieron que para ser expertos son 200 funciones lumbares. Pero además yo llevo 200, pero puedo pasar un año sin hacer. O sea, yo llevo más de 200, pero también es importante mantenerte activo. Desde la última vez que yo entré, no pude. Yo tenía más de un año de no hacerla y era bastante difícil.
Entonces también estarte manteniendo fresco. Sí, porque también otra cuestión en las plaquetas, porque veo que pues legal primer punto de 50,000, pero no menos de 20,000, sería más de 20,000, pero ayer estoy en procedimientos ahorita.